Muy buenas tardes a todos y gracias por estar participando en esta masterclass que vamos a dictar sobre las 10 reglas de oro, las más importantes para ser un terapeuta de excelencia. Vamos a compartir algunas apreciaciones. Yo hice un PowerPoint para ir acompañándolos en este proceso. Y lo primero que les tengo que decir es que estas reglas de oro salieron de la experiencia, salieron de los más de 10 años trabajando en la terapia uno a uno con la gente que se iba acercando para las distintas problemáticas que iban teniendo relacionadas a mi especialidad, que es dinero, profesión, trabajo, negocios, emprendimiento y liderazgo, pero que de alguna manera también están basadas en la cantidad de años que he tenido como consultor de negocios. Yo siempre digo, fueron cerca de 20 años y es verdad, exactamente fueron 18 años de consultor de negocios, en donde daba capacitación en las áreas de recursos humanos y donde trabajaba con líderes, con dueños de negocios, con profesionales en distintas áreas, calidad, higiene y seguridad, recursos humanos, en donde si bien yo era consultor, no era terapeuta, sí terminaba con la escucha terapéutica, es decir, con la escucha que tiene una persona cuando está dedicada a brindar servicio al otro para que el otro pueda conseguir aquellas cosas que siente que se van alejando de su vida. Entonces, en definitiva, el rol del terapeuta, ya no tanto vamos a hablar de la excelencia, sino del rol del terapeuta es acompañar desde la escucha, desde el acompañamiento emocional y la escucha activa a todos esos estados que comienzan a aparecer desde el cuerpo. Es decir, la persona físicamente, corporalmente, tiene la cabeza baja, habla en un tono pausado, lento, los hombros están encogidos y de alguna manera por mucho que te esté contando lo bien que le está yendo, o las últimas novedades en donde se enteró que las ventas están mejor, su corporalidad ya indica que hay algo que el rol de terapeuta, ¿sí? Que lo hemos vivido todos, porque todos con amigos, con familia, con padres, de alguna manera nos hemos puesto y hemos acompasado con la escucha, hemos acompasado la emoción y también hemos acompasado ese cuerpo que está mostrando que hay algo que le está doliendo. Desde ese punto de vista, vamos a empezar a escuchar estas reglas de oro del terapeuta de excelencia, considerando que primero estamos siendo buenos acompañantes terapéuticos antes de estar pensando en las reglas de oro, ¿sí? De la excelencia. Vamos con la primera y vamos a cambiarla acá. Primera cosa que yo he escuchado cuando me empecé a dedicar a esta integración que hago entre lo holístico y la neurociencia, pensando que yo vengo del mundo de la academia, vengo de dar clases en universidades públicas y privadas en Córdoba y en Buenos Aires, en grado y en posgrado, en los dos lugares. Entonces, lo primero que me sorprendió escuchar cuando uno, y que tengo formación en psicología, que muchos terapeutas holísticos les dijeron no, porque el otro viene a sanarte. Y la verdad que no es así. Es decir, que la consulta nunca es personal, nunca se trata, nunca es personal, nunca es tuyo, nunca se trata de lo que te pasa a vos como terapeuta. Quien viene a pedirte una sesión no es porque resonó con vos porque te llamas como su mamá o porque esta persona que viene tiene que ver con tu árbol genealógico y tiene que ver con algo que tenés que sanar vos. Las razones por las cuales aparece el cliente son muy diversas. Si yo estoy mirando que hay resonancia, va a ser eso. Si yo estoy mirando que hay sincronicidad, va a ser eso. Y si yo estoy mirando, estoy ampliando mi campo perceptual y estoy diciendo, no, esta persona vino porque fue capaz de evaluar trayectoria profesional contra, eh,
contra costo-beneficio de lo que sería la inversión que voy a hacer, también puedo entender que hay algo externo, diferente y que no es personal conmigo. Por lo tanto, hay una recomendación que es muy importante para mí, es que el terapeuta, como regla de oro número uno, debe entregarse al proceso de asistir al otro, como dice Maturana, como un legítimo otro, ¿sí? Sin ninguna creencia autoimpuesta de que es porque yo necesito resolver algo, entonces el otro viene a espejarme. No es para no es para esta masterclass hablar de las diferencias que yo tengo con esta postura acerca de el otro es un espejo, pero sí les puedo decir que tengo una crítica y una reflexión muy profunda en el libro, en mi libro, que es el mapa del tesoro, en los primeros capítulos, en donde hago todo un pantallazo sobre estas creencias impuestas de las supuestas corrientes holísticas o espiritualidad que nos dicen esto: el otro es mi espejo, el otro viene a sanarme, yo elegí la narrativa acerca de que iba a elegir a estos padres, y lo que yo siempre digo es que todas esas cosas son incomprobables, de verdad son incomprobables. Entonces, ¿sobre qué yo baso la hipótesis? Pero además hay otra cosa que me parece que es muy importante, que es que nuestro cerebro, todo el tiempo, nuestro cerebro como órgano, todo el tiempo está actuando en costo-beneficio. Entonces, parte de ese costo-beneficio es que de toda esta realidad perceptual que nos rodea, solamente puede ingresar a través de nuestros filtros sensoriales el 10% de esa información. Y de ese 10% de la información de todo lo que nos rodea, nosotros elegimos cuál es la información que va a ser relevante para nosotros. Por lo tanto, para mí cobra muchísimo valor qué creencias nosotros tenemos acerca de eso que estamos percibiendo. Y voy a dar un ejemplo que es hasta tonto en relación a las cosas que nos pasan. Pero, por ejemplo, nos han educado durante muchos años acerca de la pirámide alimenticia, ¿sí? Fíjense que ahora la famosa pirámide alimenticia nutricional está invertida. O sea, aquellos que dicen que primero los hidratos de carbono y después no sé qué, de los lácteos, hoy está invertido. Te estoy diciendo que no es así. Y lo mismo ha pasado con un premio Nobel de Medicina que habló sobre el ayuno intermitente. ¿Quién de nosotros no se ha levantado en la mañana y decir, no puedo ir a hacer ejercicio, no puedo caminar, no puedo hacer tal cosa porque todavía no he desayunado? Y no puedo ir a hacerme unos estudios clínicos, cualquiera sea, y a qué hora voy a desayunar. Y la verdad que uno podría funcionar, y esto está demostrado por un premio Nobel de Medicina, que habló sobre el ayuno intermitente. Y si uno se va más para atrás, en algún momento se nos cambió la creencia de que hay que comer entre 4 y 6 veces por día, cómo es la pirámide nutricional y que por favor no estemos en ayunas. Sin embargo, en la primera alimentación de lo que serían los primeros humanos, ellos no podían comer todos los días porque no salían a cazar todos los días y además no todos los días había comida disponible. Entonces, es muy importante que sobre aquellas cosas que nosotros creemos, nosotros recordamos la información, pero no del 100% de la información, recordamos el 10% de la información. Imagínense que nosotros terminamos teniendo conductas, acciones, decisiones, emociones, palabras en relación a un porcentaje muy acotado del 10% de toda la información que está disponible alrededor nuestro y que no ingresa en nuestro sistema. Una que a mí me preocupó mucho es esta, de que la consulta es personal. El otro viene a sanarme a mí. Si esto fuese así, estoy en un serio problema porque tengo más de 8.000 casos de consulta, sin contar en los últimos 10 años, sin contar todo lo que pasó antes en mi vida. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Sí? Sentir que vos sos un sanador herido te va a desviar la concentración de quien llega. Y esto es muy importante porque tu espacio terapéutico jamás debe ser autorreferencial. Jamás. Y eso deriva la regla número 2.
evitar la autorreferencia. ¿Cuántas veces tenemos y esto es una regla muy importante, ¿eh? Porque muchísimas veces tenemos situaciones en donde, como el otro me está contando algo que también me pudo haber pasado, y vamos a hablar de esto, de lo que me pudo haber pasado, porque la verdad que los conflictos humanos son todos bastante parecidos, las problemáticas que atravesamos son bastante parecidas, y, y lo que termina sucediendo es que la manera en que nosotros respondemos a eso es lo que hace la diferencia. De tal manera que cuando el espacio terapéutico se convierte en una autorreferencia, en donde yo vengo de la creencia anterior, que este espacio es referencial porque el otro viene a sanarme a mí, razón por lo cual yo le tengo que contar lo que me pasó, se pierde muchísimo la situación de que el protagonista es el otro. A ver, es esa persona que se sentó en tu consulta, dispuso de tiempo, organizó su agenda, vino a verte porque consideró que vos eres la persona más adecuada para poder sanarlo. La palabra no sería sanarlo, sino para poder asistirlo en este proceso. Y de alguna manera también está esperando no un consejo, sino que vos encuentres cuál es el patrón que sistemáticamente se va repitiendo en su vida. Eso es lo que la persona necesita saber. Y te voy a contar un caso. Esta mujer es una mujer que tiene una actividad en donde siente que su vecina la está observando en esa actividad que hace. No es una actividad ilegal, no es una actividad de la cual tenga que sentir vergüenza y no es una actividad prohibida, pero siente que al desarrollar su actividad, esta persona la está observando y de alguna manera la está controlando, que es su vecina, ¿sí? Las razones por las cuales su vecina hace eso, no sabemos, pero el punto es cómo ella se siente. En eso que se siente hay una tremenda sensación de invasión de territorio. Ahora bien, ¿qué terminamos descubriendo como patrón importante para su vida? Que es cada vez que ella ha estado en un territorio, de alguna manera siempre se ha sentido avasallada, por lo cual sus primeras reacciones, digamos las reacciones random que tiene, siempre son o abandona el lugar, ¿sí? Lo abandona, se la echan del lugar o se termina yendo por cuenta propia, o abandona la lucha, digamos, de ese espacio, defender ese espacio, la echan o se va sola. Y ahora tenían la maravillosa oportunidad de decir, este es mi lugar, de acá no me voy a mover. Por lo tanto, esta persona no necesita saber si yo he tenido problemas alguna vez de territorio, si me han echado de un lugar, no necesita eso. Lo único que necesita de mí como terapeuta es que me siente a ver cuál es el código y los patrones que están detrás de lo que le está pasando y nada más. La consulta nunca se trata de mí, nunca es referencial, nunca tiene que ver con mi árbol, siempre el otro es el único protagonista que de verdad importa. Entonces, y en síntesis, ¿sí? El protagonista, que siempre es el otro, hace que vos mantengas tu foco en el otro. Y lo único que vos necesitas hacer es encontrar el eslabón que le da sentido a la historia del síntoma. No necesitas hacer más. Entonces, evita hablar de vos, ¿sí? Evítalo. También pasa algo que es importante, que es cuando yo salgo del terapeuta, supongo, salgo de mi consulta terapéutica y alguien me dice, ¿y cómo te fue? Mira, más o menos le conté mi historia y vos sabés que le pasaron cosas parecidas y me contó lo que le pasó. Bueno, pero en definitiva te dijo. ¿Por qué te está pasando? ¿Para qué buena razón te está pasando lo que te está pasando? Porque en definitiva, lo único que importa cuando vos salís de la sesión terapéutica es que a vos te quede muy claro en el diagnóstico para qué buena razón te está pasando lo que te está pasando y qué tenés que hacer y nada más. Eso es todo tu objetivo. Y esta regla número 2 lo que te está diciendo es justamente eso. No hables de vos, no seas autorreferente, no hay una sola pizca ni momento donde vos tenés que meter un bocado sobre tus conflictos, tus problemas, tu vida, porque el protagonista siempre es el otro. Si fuera de la sesión vos querés contar algo, está bien, pero en el marco, en el encuadre que vos le das, ese encuadre, el otro es la persona más importante del mundo
y es a quien vos le debes atención. Por eso viene la regla número 3. Hasta acá, ¿cómo van yendo? ¿Van pensando qué les ha pasado? A veces no solamente piensen en ustedes como terapeutas, sino que aprovechen y piensen ustedes también cuando han sido consultantes. Regla número 3. Cada momento de la consulta, cada momento de la consulta tiene que ayudar a esclarecer el síntoma. No te podés desviar. Siempre hay un camino crítico que tenés que seguir. En ese camino crítico, al menos en tu cabeza, en tu estructura de encuadre, vos deberías tener tres grandes momentos. El momento número uno es el diagnóstico, que es el momento en donde vos estás escuchando lo que le pasa y producto de todos tus saberes, tus conocimientos, tu experiencia previa, vos tratás de ir encuadrando eso que le pasa, si es que está estudiado, porque a mí lo que me ha pasado, razón por la cual he creado la neurodecodificación laboral, que es que los síntomas de dinero que me traían no estaban descritos en ningún lado. No es que estaban descritos en un libro, alguien lo había investigado, ya tenía, no. Tenía, sí, algunas referencias de gente que trabajaba en salud o en pareja, que podía ser pie, pero nada más, ¿sí? Entonces, sí o sí, tuve que escuchar, tratando de comprender, ir tomando notas, ir viendo a lo largo de distintos síntomas las historias y de esas historias ir sacando conceptos y armando teoría. Ahora, en este momento ya hay todo eso armado. Eso no significa que no te vaya a llegar un caso nuevo, pero sí es importante que en tu propia estructura vos tengas un diagnóstico. Decís, bueno, esto se encuadra en este contexto, ¿sí? Con lo cual, verbalizar con la persona cómo se van armando estas piezas del rompecabezas. A veces me da la sensación de que cuando no tenemos la foto, ¿sí? Estamos armando el rompecabezas y si no tenemos la foto de lo que pasa, no nos damos cuenta si al rompecabezas que estamos armando le faltan piezas o no. Pero cuando uno tiene un encuadre teórico, cuando tiene un concepto, tiene la foto. Y cuando vos tenés la foto, sí te podés dar cuenta si te están faltando piezas o no y podés buscarlas en la cantidad de historias y de cosas que te va diciendo la persona, en sus decretos, sus verbalizaciones, sus historias personales, transgeneracionales y todos los caminos críticos que vos tenés para poder armar la foto con, de nuevo, con todas las piezas del rompecabezas, la foto final. Pero esto es importante. Desde el diagnóstico, vos ya tenés que tener la capacidad de ir catalogando, seleccionando cosas, catalogando y armando caminos críticos para poder guiarlo. Por eso, después los ejercicios tienen que ver con las distintas vías de solución que vos le vas a dar a la persona. Y esto también es muy importante. Esas vías de solución son las vías que están basadas en, en lo primero, en el diagnóstico y en el armado de las piezas. Nunca las vías de solución no son una, dame una ceremonia, dame un ritual, haceme hacer un ejercicio, un acto de psicomagia. Nunca es así. ¿Sí? No, no es que hay una... Sí hay como caminos que uno puede dar rituales, puede dar ceremonias, puede dar ejercicios de psicomagia, puede dar actividades de conciencia, puede, pero el armado de lo que se da como ejercicio, vía de solución, sale de la historia terapéutica, no es algo que le puedes meter en la IA. Por supuesto que vos la podés tener entrenada, pero la verdad que tiene que salir de las palabras, de las acciones y de la historia del síntoma, salvo que le pidas a la IA grabar permanentemente la sesión, que también se puede hacer y seguramente con el tiempo esto va a pasar y te va a tirar alguna idea. Pero hasta el momento siempre es tu creatividad, siempre es tu conexión con ese paciente y siempre es que cada momento es para esclarecer esto. Por lo tanto, si no tenés estructura en el proceso, no hay un camino crítico. Y si no hay un camino crítico, ¿sí? El consultante va a estar perdido en lo que tiene que hacer para empezar a resolver aquello que le duele. Esto viene a colación de que dentro de la neurodecodificación laboral, yo en lo personal, salvo muy rara vez, yo en lo personal nunca hago en la sesión los ejercicios. Siempre le doy una estructura de 4 semanas con ejercicios que van
del primer tema, así como si fuesen capas, ¿no? Del primer tema para resolver al más profundo para resolver, cosa de ir bajando las defensas que tiene los procesos inconscientes, tienen muchas defensas en donde tratan, ¿sí? Cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona placer, displacer. Esa es la lógica del cerebro. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es bajando las defensas para que no entre en situaciones displacenteras. Si presten atención a esto, si yo durante la sesión la persona pasa por muchas situaciones displacenteras, donde llora, donde tiene una emoción muy profunda, donde siente que está sanando, pero está sanando con mucho dolor, la segunda vez que trate de ir a sesión va a tratar de estar como con mucha defensa, no va a tratar de ir contento. Justamente lo que vos, a ver, ¿se puede sanar desde el dolor? Sí, pero lo ideal es que la persona pueda tener instancias placenteras en el proceso. Y vamos a ir con una analogía que a mí me gusta, que es la analogía de la dieta. Justamente, si yo sé que ¿a quién le gusta hacer dieta? ¿Sí? Entonces, si yo sé que estoy a dieta, sé que puedo mantener la dieta por dos cosas. Primero, porque voy a ir al nutricionista en esa semana que me va a felicitar si bajé 100 gramos. Y segundo, si tengo un día libre. Cuando llega el día libre, que es placer, lo que voy a tratar es de aprovechar esta situación de placer y lo más probable es que coma menos. Pero yo sé que el placer está al final de un camino que es cortito. En ese camino que es cortito es una semana, 6 días, 5 días de dieta y mi día libre. Es porque así funciona el cerebro, no es porque la nutrición sea una cosa que es rara en el mundo, sino que el cerebro funciona así para todo la atención, placer, displacer, está, es la que activa o la que desactiva las acciones que vas a terminar haciendo después en el futuro. Entonces, si cada momento de la consulta comienza a ser placentero porque lo ayudas a esclarecer el síntoma, porque va entendiendo, porque sabe qué ejercicios tiene que hacer a lo largo de 4 semanas, porque pudo modular su ansiedad al salir de la consulta y que puede entender, que puede desarticular lo que le pasa sin estar sufriendo, sin estar llorando durante 2 horas, 3 horas. Hay consultas terapéuticas holísticas que duran 3 horas. Imagínate el nivel de tensión y de estrés y de ansiedad que eso genera. Entonces, tenerlo en cuenta para ir dividiendo, ¿sí? Como regla de oro, y esta es la que me ha dado resultado a mí y a los neurodecodificadores formados en Redince a lo largo de todos estos años. Del 2018, ahora tenemos egresados que están ya en la corte 22. Eso significa que tenemos mucha casuística que puede avalar esto que te estoy comentando para que vos en tu sesión puedas también trabajar a nivel de la neurociencia, a nivel de la operatoria del cerebro. Acuérdate, placer, displacer es central. Si no lo convences y no negocias con el cerebro de que hay una instancia placentera, ¿sí? No te va a permitir seguir avanzando en el proceso. Regla número 4. Esta me costó un montón poder darme cuenta al principio de cómo eran como las diferentes tipologías de consultantes y si bien esto no está validado, no es científico en el sentido del término, sí es una caracterología que fui teniendo en cuenta, ¿sí? Cuando una persona se siente en el consultorio para poder abordarla de una manera más efectiva. A mí no me interesa si la persona cambia o no su posición en la vida, pero sí me interesa que en ese momento, en esa hora y cuarto que está sentado conmigo, la persona, yo poder entender cómo funciona y en ese cómo funciona poder ayudarlo a que esta sesión que está teniendo conmigo sea lo más efectiva posible. Sobre todo porque en términos de dinero, de trabajo, de vocación, es muy importante que la persona salga en un proceso corto, al pie y efectivo, porque tiene que seguir trabajando, tiene que pagar sus cuentas, tiene que salir de una deuda, tiene que conseguir otro laburo, tiene que encontrar su profesión, tiene que hacer que en su emprendimiento consiga clientes o como líder tiene que conseguir que su gente le responda. Entonces no tenemos 2 años de consulta, tenemos tres cortas, concretas, al pie, para que logre rápidamente salir adelante. Entonces, vamos a ver. El primero es el incendiario, ¿sí? Yo le puse nombres
como para que nos podamos comunicar entre nosotros, pero el incendiario es aquella persona que se sienta, me tira todo lo que le pasa, todos sus recursos emocionales, energéticos, se mueve, se acerca a mí, suelta las cosas, hasta se puede, si es online, se acerca a la cámara, suelta la cámara, se para, porque no hace introspección real, ¿sí? Lo que hace es me tira todo el problema. Es como que le quema en las manos ese problema y lo suelta rápidamente. Y mi función primera es que pueda bajar su ansiedad y pueda hacer una introspección real, que yo lo pueda como acompañar en el camino de ver de afuera, que veamos juntos de afuera lo que le está pasando, para que no sienta que ese problema le quema en las manos y que ese problema es un incendio, sino que solo es un problema que se puede tomar. El segundo es el ludópata. Este es el que viene a consulta como si fuera un juego, casi te diría como un juego de niños. Entonces, no lo toma en serio. Comúnmente es la gente que lo manda. Me mandó mi señora, me mandó mi hija. Sí, todo es un juego. Vengo acá, jugamos juntos, jugamos a que me quiero mejorar, pero en realidad nada de eso pasa. Ojo con esa persona, porque en realidad después cuando se va de la sesión, lo primero que dice es, no, no me sirvió, porque en realidad no vino dispuesto a entender introspectivamente que tiene un problema, sino que alguien, ¿sí? Se sentó por fuera y le dijo que tenía que ir. Eso a veces es como tiene, no es tan profundo, pero es como algunos rasgos psicopáticos, ¿no? Otro me manda, yo no soy culpable, esto le pasa al otro, y bueno, yo respondí como respondí, ¿sí? Lo que el otro entendió es lo que el otro entendió, y yo a veces tengo algunas disquisiciones con eso, que es, si todo tu círculo te está diciendo que tenés un problema, de verdad posiblemente tengas un problema. Vení, sentate y lo charlemos. Si toda la gente que te quiere se animó y te dijo de verdad tenés un problema, no es que yo digo una cosa y el otro entendió como entendió y bueno, el otro tiene su escucha y yo tengo la mía. Ojo con eso, porque también es una manera, a veces el coaching ha ayudado mucho a que la gente se saque culpas rápidamente y que el otro entiende lo que entiende y yo soy solo responsable de lo que digo. Si N cantidad de personas que te rodean te están diciendo que tenés un problema, tómatelo en serio, no es un juego. El otro es el desprendido, ¿sí? El desprendido es el que viene a culpar a todo su árbol genealógico, ¿sí? Para desprenderse el síntoma, porque esto de verdad está en mi vida, pero no me pertenece, porque puede ser una narrativa que yo compré y todo este discurso espiritual de la nueva era, en donde es una narrativa que yo compré, que estamos en un videojuego, que esto es una simulación, y entonces tengo un problema mío y el problema de mi abuela, ¿sí? La verdad es que no. Muchas veces vos sos el que está propiciando con tus actitudes, con tu falta de conciencia, con tu falta de introspección, con tu no querer hacerte cargo de tu propia responsabilidad, no comprometerte con tus acciones, de esto que se está repitiendo de manera recurrente en tu vida, ¿sí? A veces, y ojo que a mí las constelaciones me gustan y me gustan mucho, pero tengo personas que me dicen, ya hice tres, cuatro, cinco constelaciones sobre esto y no se mejoró. Y no, porque el punto no es que la culpa sea del otro. Esto es algo que lo tenés que asumir vos. No es la dinámica de las constelaciones, sino sos vos abordando la dinámica de la constelación, de la biodecodificación o de cualquiera de las distintas líneas terapéuticas que se te ocurran encarar. El otro es el neurótico del síntoma, ¿sí? El neurótico es un ser adorable. Lo que hace es va peregrinando de consultor, de línea terapéutica en línea terapéutica distintas, ¿sí? Y de terapeuta en terapeuta, que a veces hace lo mismo y que a veces hacen cosas diferentes, sin poder pararse en un momento y decir, la verdad que soy yo y mis actitudes, ¿sí? El acervo de conductas y de actitudes que yo tengo ante lo que me pasa, ¿sí? Es mío. O sea, que yo vaya, sin desmerecer a nadie, ¿no? Ojo, pero que yo vaya a hacer barras access, vaya a hacer tapping, vaya a hacer biodecodificación, vaya a hacer constelaciones, registros akáshicos, vidas pasadas, Reiki y Tarot, ¿sí? No me va a sacar
digamos que yo soy el primero que tengo que dejar de peregrinar, tengo que dejar de ser un neurótico enamorado de su síntoma y me tengo que parar. A ver, este síntoma que yo tengo tiene un beneficio secundario para mí. Lo estoy teniendo por algo, ¿sí? O para alguien, ojo, por algo o para alguien. Este para alguien es nuevo. Esto pasa mucho en las cuestiones que tienen que ver con el dinero. En general, esto lo he explicado muchas veces, pero cuando uno tiene problemas de salud, lo que termina pasando es que todo tu círculo comienza a correr atrás tuyo. ¿Qué necesitas? ¿Dónde necesitas que te lleve? Te compro los remedios, etcétera. Entonces el beneficio secundario es que de repente soy visto y a todo el mundo le importa qué me pasa. Pero cuando uno tiene un problema de dinero y vos decís, che, se quedó sin trabajo, y no le hablemos. No sea cosa que nos pida plata, que no pueda pagar algo, que lo tengamos que bancar, que se venga a vivir a casa porque se quedó, ¿me entendés?, sin casa. Tratemos de mantenerlo alejado. Entonces, los síntomas de dinero no tienen la configuración tan fuerte del beneficio secundario como lo tiene la salud. Sin embargo, cuando vos tenés un tema de deudas, es para alguien. Es decir, yo puedo tener pérdidas recurrentes de dinero o puedo tener deudas porque prefiero que ese dinero se vaya en malas decisiones y no tener que dárselo a mi hermano, ¿sí? A quien no quiero y no le confío. Entonces, de alguna manera, hay procesos inconscientes que se activan para alguien, que son vinculares y no en beneficio secundario, que es por alguien. ¿M? Eso es muchísimo más profundo, pero sí hay que tenerlo en cuenta con el neurótico en síntomas. El otro es el pensador mágico, este también es adorable, que es el que viene a consulta, pero su posición es de niño permanente. Siempre es dame otro ritual, dame otro ejercicio. He tenido ejemplos múltiples de gente que pide una cosa, pide una pareja, pide un viaje, pide que no tener un cargo determinado de jerarquía y cuando ocurre lo que pidió, que es no tener algo, después se angustian porque no lo tienen. Esa es una posición de niño, de un pensamiento mágico, inmaduro, que después cuando uno puede tomar conciencia se puede sentir culpable de eso, ¿no? Entonces el punto es, abandonemos la culpa para no tener pensamiento mágico. Es muy importante que cuando una persona vaya a consulta consciente. A veces ha pasado, y esto ha pasado con líderes que te dicen, bueno, esto no va a cambiar porque yo soy así. Primero, el yo soy así es pensamiento mágico también, ¿no? El yo soy así, nadie me va a cambiar y soy como soy, si te gusta bien y si no, resolvelo. Pero el punto es que un adulto sabe cuál es la conveniencia y la eficiencia de poder ir madurando, ir tomando conciencia e ir cambiando partes de sí mismo que terminan siendo ineficientes para sí. O sea, el hecho de estar anclado en un lugar, el yo soy así, también es pensamiento mágico. Es considerar que todo alrededor se va a acomodar a mí porque yo soy como soy. Y la verdad es que eso no sucede en un negocio, el negocio no se acomoda como vos sos, sino que vos tenés que ir evolucionando con el negocio, ni la familia lo hace, ni la pareja lo hace, ni los hijos lo hacen. Eso es pensamiento mágico, tenedlo en cuenta. El segundo es la hormiguita. La hormiguita es el que va haciendo cosita, cosita, con todo el tiempo, muchas cosas, con una perseverancia que vos decís, chao, saco el sombrero, hace 5 años que está trabajando este tema, pero la verdad es que nunca tiene una estrategia, no tiene una estrategia para sanar. Hace cosas porque lo mandan, porque es perseverante, porque es disciplinado, porque hay que hacerlo, pero sin estrategia. De nuevo, es como ir al gimnasio. Voy y hago pesas y hago repeticiones, pero no tengo un coach, no tengo un mentor, no tengo un entrenador que me diga qué ejercicio hacer, cuándo hacerlo, en qué momento, qué grupo muscular hacer. Bueno, con la sanación pasa lo mismo. No importa cuántas veces vayas al gimnasio, no importa cuántas veces vayas al consulta, si no tenés una estrategia para abordar lo que te duele, ¿sí? La hormiguita no te va a dar resultado. Y finalmente, este otro, que es el que vive en una nube, es el que vive en un cumple, ¿sí? El que vive en un cumple no se hace cargo de lo que ya sabe, porque lo sabe, sabe qué le pasa, pero prefiere hacerse el que no lo sabe, prefiere hacerse el ignorante,
porque es mucho más duro, ¿sí? Ser responsable de cada parte de su proceso personal que hacer como que vivo en un cumple. Entonces, regla número 4 para vos que sos terapeuta, cuando se siente la persona y en los primeros 10 minutos de esta sesión, fíjate, míralo, contame, ¿qué tipo de persona es? ¿Sí? ¿Qué caracterología puede tener? ¿Y cómo lo vas a abordar? Porque eso tiene que ver con el amor que vos le tenés a tu profesión terapéutica y a ese que se sentó con vos y que en una de esas es la primera y posiblemente la última vez que lo veas. Si le das en la tecla con su síntoma, quizás no vuelva más, pero cambie su vida. Regla número 6, ¿sí? Decime dónde pones tu energía y yo te voy a decir qué síntoma alimentas. Y esto tiene que ver con que cada uno coloca la energía y el foco en un tema. A veces hay personas que sistemáticamente ven todo lo que le falta. Entonces hay una falta de agradecimiento total en eso. Siempre es, no tengo la casa que quiero, no tengo la pareja que quiero, no tengo el estilo de vida que quiero, no tengo el auto que quiero, no tengo el celular que quiero, ni la ropa que quiero, ni el cuerpo que quiero, ni nada, ni la profesión que quiero. Es decir, todo el tiempo están puestos en el lugar de el síntoma de la frustración y de la falta, de la sustitución del faltante. Y se quejan tremendamente de esta situación. Y el valor de la terapia justamente radica en hallar dónde la energía se puso ahí y para qué buena razón. Y entonces acá lo tenés que dividir entre para qué buena razón lo colocó ahí y por qué esta queja tiene un valor tan importante. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante que yo me queje de esto? Entonces, detrás de no obtengo lo que quiero, suponte, mi pareja no me valora, ¿sí? Quiere decir que estoy esperando algo en este vínculo que es diferente. Hablemos del vínculo, hablemos de tus otras experiencias vinculares, hablemos si esto ya te pasó de nuevo, hablemos de cómo era el vínculo con tus padres, cómo era el vínculo de ellos dos. Y entonces ahí podemos entender el valor más profundo de la queja y también saber si la persona está todo el tiempo lanzada solo a quejarse, ¿sí? Entonces, yo lo que suelo hacer con esto de dónde pongo la energía es pensar la queja como valor enorme y atender a los valores personales de la persona. Pero nunca me engancho, ¿sí? En todo lo que me falta para ser feliz. Nunca me engancho en eso. Regla número 7, ¿sí? Esto para mí tiene que ver con el minimalismo en la terapia. Menos para mí siempre es más, siempre. Una persona que en general va a consulta, ¿sí? Lo que termina sucediendo es que no dispone de mucho tiempo para un síntoma. Eso no significa que la persona no pueda necesitar en algún momento tener, ¿sí? Tener una situación en donde voy a hacer un proceso continuado, va a ser seguido para mí. Yo de verdad quiero seguir en proceso terapéutico una vez por mes para seguir evolucionando en mi conciencia, para seguir trayendo temas que me preocupan, que eso es absolutamente válido. Eso no significa que no podamos ofrecer nosotros un sistema más corto, un sistema de atajos, un sistema donde la persona pueda ver resultados, pueda ir integrando partes que le preocupaban y de última poder definir si quiere o no un proceso más largo. Pero si yo de entrada me planto y le digo a la persona, mira, esto te va a llevar por lo menos un año y medio, 2 años, y vas a estar enganchado tanto tiempo y me tenés que pagar además, me tenés que pagar tanto tiempo adelantado y después en tantas cuotas. La persona que está tan preocupada con lo que le está pasando, no puede estar pensando, ¿sí? En todo esto que yo le abro como abanico. Yo como terapeuta tengo que ordenarlo, tengo que ayudarle a que baje la ansiedad y tengo que darle respuestas. Por lo tanto, si yo le digo, mira, esto te va a llevar menos es más, te va a llevar, ¿sí? 3 consultas que te van a salir una inversión de tanto dinero. Estas 3 consultas, y al término de estas 3 consultas nos sentamos para ver tales resultados.
y la verdad que lo vamos a ayudar muchísimo en su propio proceso introspectivo, en abordar y resolver un síntoma y también le estamos cuidando algo que es muy importante, que es su tiempo y su bolsillo. No se trata solo de mí. La capacidad de negociar con el otro siempre es que el otro esté feliz y que yo esté feliz, que los dos estemos contentos, porque si no, si la negociación es que yo estoy feliz siempre, ¿sí? Y el otro no, hay algo de esa negociación que se empieza a perder y yo con el tiempo empiezo a perder clientes. Bien, estamos ya casi llegando al final. Nos queda la regla número 8, 9 y 10. Veamos. Identificar en qué ordenar al consultante. Esto también es muy importante. Muchas veces creemos que encontramos el patrón, encontramos el síntoma, sabemos cuál es el camino crítico que hay que hacer, le dimos los ejercicios y nos olvidamos. La persona quedó, hizo todas las actividades, pero nunca la ordenamos. Esto es importante. Ordenarlo, sí, es central y a veces en la misma consulta podemos ir ordenándolo. Fíjate. Reducir el desorden en su vida. Si la persona no puede acomodar tiempos, espacios, etcétera, ayúdalo. Ayúdalo que define. Mira, esto se hace en una semana. Para el día lunes que viene tenés que tener este tema resuelto. Después de que lo resolviste, si quieres mandarme un mensaje y decirme cómo te fue. Parte de la segunda consulta es que nos sentemos a ver todos los ejercicios que hiciste, en qué tiempos y cómo te fue. Anota en una bitácora y ordenate con las cosas que pudieron cambiar. Muchas veces, después de una sesión terapéutica, ocurren cosas, ocurren cambios, para bien o para mal, significa que el síntoma se ha movido, pero ocurren cambios. Pero en el fragor de la diaria, de todas las cosas que vamos haciendo, no los consideramos, se nos pasan desapercibidos. En una de esas yo no conseguí trabajo, pero mi marido sí, mi hijo sí. eh, una casa que estábamos esperando que salga en alquiler, se alquiló, se vendió, nos mudamos. Y todo eso pensamos que no forma parte del caos de nuestra vida, porque vamos como corriendo, ¿sí? Como en la carrera del conejo todo el tiempo. Entonces, reducirle el desorden, que pueda anotarlo. Explícale muchas veces qué se le está repitiendo durante la misma sesión terapéutica, muchas veces explícale, mira, esto se te repite por estas razones, ¿ves? Vas, y no avances hasta que no tomó conciencia de lo que va pasando. También hay tres grandes pilares que tenemos en neurodecodificación, que es permanecer imperturbable, ser impecable con lo que vas a decir y ser implacable hacia la meta que vas a seguir. Y a veces permanecer imperturbable es liberarte de pensamientos, porque si todo el tiempo estás con pensamientos rumiantes, ¿sí? Tenés una carga emocional que es innecesaria, sobre todo innecesaria para sanar. Entonces es muy importante, te sucedió. Actuaste. Fue mayor, ¿no? Listo, seguí adelante. Sí, permanecí imperturbable con esto. No le pongas más carga. Parte de, bueno, esto también lo dice un biólogo del MIT, que él siempre supone, él tiene un libro que se escribió, ¿Por qué las cebras no tienen estrés? Ya me voy a acordar el apellido de este hombre. Y escribió otro libro que se llama El mono enamorado y él dice que las cebras justamente no tienen, al no tener estrés no tienen úlcera. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y él dice, al no tener estrés no tienen úlcera, porque lo que pasa es que después de que hay una invasión, qué sé yo, una manada de leones comiéndose a la cebra más débil de la manada, lo que pusieron a agarrar, ellos dicen, listo, ya está, el peligro pasó, seguimos pastando. Y algo que nos pasa a nosotros es que nos generamos úlceras y nos generamos ACV y un montón de situaciones porque todo el tiempo estamos rumiando de lo catastrófico que podría haber sido algo que de verdad no pasó. Entonces, eso es permanecer imperturbable, frenar los pensamientos catastróficos, simplificarle las tareas, ¿sí? Y recomendarle que se vaya deshaciendo de un montón de situaciones donde pierde energía. A veces pierde energía en no pedir ayuda, ¿sí? ¿Qué significa no pedir ayuda? Soy yo, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que ir a trabajar, tengo que soportar a mi jefe, tengo que llevar a los chicos, tengo. Para. No hay ningún enano fascista que esté con una pistola en la cabeza, obligándote a todos tus tengo.
¿sí? Fíjate a quién le puedes pedir ayuda, qué tareas son innecesarias, qué situaciones podés pasar para mañana para darle prioridad a las que hoy son importantes. No estés todo el tiempo como un bombero en lo urgente. Y todo eso lo podés hacer en la misma sesión. Podés ayudarlo que identifique en qué se puede ordenar. Regla número 9. Esta es una regla importante porque para mí es que saber estar en un lugar, saber estar en una situación, para mí es mucho más importante que saber ser o saber hacer. El saber estar es, escúchame, para cada actividad que hagas, sé consciente, sé consciente. No esperes que esto sea rápido. Observa el entorno y lo que esté pasando. Estate en tu momento presente. Hay una frase que incluso está escrito en mi libro Neurodecodificación Laboral, El secreto detrás del éxito, que dice, el diablo está en los detalles, y la frase debería haberse completado, pero ahora te la completo. Y Dios está en los problemas. Cada vez que tenés un problema, sabe que estás siendo acompañado también. Estás siendo acompañado, vuelvo a decir, por los ancestros, por el universo, por la energía divina. Yo lo que te digo es que también estás siendo acompañado en tu momento presente por tu intuición. Tu intuición solamente se va a activar y se activa de una manera muy rápida cuando vos estás presente en el presente. Entonces, en el momento que vos te frenaste y observaste lo que pasó, hay algo de esta velocidad de procesamiento de la información que te va a permitir ver cosas y variables que antes no considerabas. A eso, si querés, llamarlo intuición. Entonces, para mí es muy importante poder indicarle al final de la sesión que por favor esté muy atento, que esté presente, que se asegure de estar usando todo lo que le indicamos, que pueda aprender a ver patrones y que active este estar presente en el presente para que su intuición florezca. Y finalmente, la última es la regla número 10, ¿sí? Callar a tiempo ayuda a que el otro observe mejor. Y esta es una regla que para mí es muy importante, que es aprender a callarse, aprender a callar. El otro está hablando y cállate la boca. Espera, pero también enséñale al otro que no dé de más, que no se adelante, que se tome su tiempo, que se calle a tiempo, porque la persona puede observar mejor qué le pasa cuando se calla y se observa. Hay muchos consultantes que regresan el mensaje muy rápido, la llamada telefónica sin poder hacer un proceso personal y mirar de nuevo con otros ojos la situación, ¿sí? Contestan arrebatadamente, la ansiedad les gana. Entonces, espera, respeta la pausa, fíjate qué te está diciendo y también darse cuenta de que incluso a vos te pasa, ¿sí? Como terapeuta, que te llaman por teléfono como si la culpa es tuya, ¿sí? Es decir, hice todos los ejercicios y nada da resultado. Y después cuando vos le preguntas, bueno, pero contame este ejercicio que hiciste, ¿cómo te fue? No, me fue bien. Pero para, alcanzaste a tomar conciencia de que en realidad estabas resolviendo un tema que tiene que ver con tu abuela, que tiene que ver con tu mamá, que tienen que ver con tu pareja actual, que tiene que ver con tus hijos. ¿Puedes darte cuenta que lo que estamos trabajando es tal cosa? Ah, no, 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 yo hice el ejercicio y no dio resultado nada. En realidad no dio resultado vos estando presente, vos dándote cuenta de lo que está pasando. Entonces, antes de poder contestarle, espera, respétalo y ayúdalo a que pueda respetar sus momentos de tomar conciencia. Guíalo dándole seguridad, contención y ayuda para que pueda acercarse a su responsabilidad y no alejarse de eso. No decir que esto te corresponde a vos porque para eso fui a sesión y te pagué. ¿Sí? Lo más importante es esperar. Espera que el otro pueda hacer ese proceso, porque claro, para vos como terapeuta es clarísimo, es rapidísimo, trabajás de eso, vivís de esto y tenés muchos consultantes que posiblemente tengan la misma situación, pero para esa persona es su primera vez viendo este síntoma. Entonces hay que darle tiempo para que lo pueda ver con otros ojos. Entonces, estos para mí son mis 10 reglas de oro. Las reglas de oro
que para mí son más importantes en la labor terapéutica y que te las quería compartir para que vos también puedas aprovecharlo y puedas de alguna manera sostener esta profesión tan hermosa, tan amorosa, que es la profesión terapéutica. Finalmente, sí, te quiero dejar cuáles son mis redes si vos necesitaras conectarte. Y hay mucho, mucho material que es gratis. Eh, Muchas veces pasa que cuando una persona me dice, mira, tengo un problema, quiero ir a sesión, quiero ir con vos, pero en estos momentos no estoy pudiendo hacer. Si a la persona le pasa eso y no está pudiendo, fíjate si no tenés material vos también en las redes que puedas compartirle. En mi caso, hay muchísimo material gratuito en YouTube, por ejemplo, por mi canal de Nilda Avellaneda, en Spotify, tenés por los tesoros del inconsciente y por salir de la caja, que es un streaming. Tenés en Instagram, ¿sí? Por Nilda-Avellaneda-Redince. Entonces, hay mucho material que está gratuito y en general yo lo que hago no es lo mismo el material de Spotify que el material de Instagram, que el material del canal de YouTube. Son diferentes. Entonces aprovecho, o el de la página web incluso, que es www.redince.com, donde tenés mucho material, mucho está liberado y alguno es con un pago que es muy, muy barato. Entonces, también les digo, mira, tenés todo este material y todo este material está disponible. ¿Por qué no te fijas un poco en todo lo que hay? Y en una de esas, que también me ha pasado, con todo lo que hay disponible, si vos investigas un poquito, posiblemente encuentres una respuesta y quizás en vez de hacer un proceso de 3 meses, como es conmigo, que es un proceso de 3 meses, podés hacer un proceso de una sola sesión. Yo en eso siempre soy muy abierta a que la persona, si ya resolvió algo, más que abierta, soy honesta. ¿Sí? Si una persona resolvió algo, yo no le invento otro conflicto. Lo resolvió, lo abordó, le digo, mira, yo te doy de alta, ¿sí? En la segunda sesión, en la primera sesión, en la tercera sesión. Un proceso conmigo siempre dura entre 1 y 3 sesiones. Y si te doy de alta, te doy de alta. Por lo menos para este síntoma que estás teniendo, no te preocupes. Ya está, espera verle el resultado. Entonces, también la honestidad y la autenticidad terapéutica es central para que la persona que va a consulta con vos se relaje, baje la ansiedad y confíe en que este es un proceso que le va a dar resultado. Desde acá yo te agradezco muchísimo que hayas estado participando, espero que te sirva a vos como terapeuta y si en algún momento sentís que esta especialidad, que es neurodecodificación laboral y organizacional, te resuena, te gustaría formarte en un método que es único, con conceptos, con teoría, con ejercicios que son propios de la neurodecodificación, siempre estamos disponibles para que te sumes a formarte como terapeuta especialista o incluso si fueses un profesional de cualquier rama de empresa o líder de negocio, venite porque vas a encontrar también respuestas a patrones que se repiten en tu vida y que antes quizás no los habías considerado. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que este material te súper sirva para desarrollar y para obtener recursos y bienestar en toda tu vida terapéutica. Gracias.